Hermanos, para iniciar con nuestro programa, los queremos invitar a escuchar este hermoso canto precisamente para adentrarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. El día de hoy queremos hacerlo en vivo precisamente para deleitarlos a todos ustedes, para que se sientan felices, para que sientan también el gozo de poder leer, de poder reflexionar esta palabra que el mismo Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a escuchar este hermoso canto que nos va a adentrar en la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es el libro que nos cuenta historias del pasado, nos habla de la vida de Jesús y sus antepasados. Hay dos partes de acontecimientos. Una es el Antiguo Testamento, nos cuenta quién era Moisés y que era el arca de Noé, todo lo que sucedió hasta que Jesús nació. La Biblia, el libro más importante para los cristianos, pues habla de la vida de Jesús y sus antepasados. Al leer el Nuevo Testamento, a Jesús podrás ir conociendo cuando en el templo se perdió, cada momento que vivió, todo lo que sucedió hasta que Jesús nació. La Biblia es el libro que nos cuenta historias del pasado, nos habla de la vida de Jesús y sus antepasados. Hay dos partes de acontecimientos. Una es el Antiguo Testamento, nos cuenta quién era Moisés y que era el arca de Noé, todo lo que sucedió hasta que Jesús nació. Muy bien, hermanos, qué contentos nos ha puesto este canto, hermosísimo, bellísimo. Ojalá y no los podamos aprender, ya lo iremos cantando en otras ocasiones. Pues muy bien, Juan Pablo, ¿qué te parece si pues empezamos con nuestra reflexión dominical? Ya saben que el día de hoy nosotros reflexionamos el evangelio que corresponde al día de hoy, así como nos lo marca la liturgia. Vamos a irnos disponiendo para escuchar esta palabra de Dios. Si les parece bien, hermanos, vamos a ir abriendo nuestra Biblia. Vamos a buscar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 al 28. Profeta Ezequiel, capítulo 18, 25, 28. Vamos a disponernos, abrimos los oídos del corazón para recibir la palabra. Esto dice el Señor: si ustedes dicen no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder del de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, hermanos, vamos a
leer el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Los invitamos para que abran su Biblia, que nos demos esta oportunidad de leer la palabra de Dios y reflexionarla. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Ese le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como cada domingo haremos una pequeña reflexión tomando como base lo que ya por la mañana el Padre Margarito, nuestro párroco, reflexionaba en la Eucaristía. Pues tenemos estas 2 lecturas, el Evangelio tomado de San Mateo y la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. Pues esta misma pregunta, ¿qué opinamos de esto? Jesús nos propone hoy estos 2 personajes, 2 hijos, los cuales reciben la misma invitación o la misma indicación del Padre: ve a trabajar a mi viña. Y tenemos, Marco, 2 actitudes totalmente diferentes. Uno que dice: sí, ya voy, pero no va. ¿Y qué diríamos de este, que es el obediente, que es el que precisamente está haciendo lo que el Padre le está pidiendo? Pero ¿qué sucede con el otro? El otro definitivamente dice: no voy, no quiero. Pero pues viene lo que leímos, ¿no? Al final cambia de idea y decide pues siempre sí ir a trabajar a la viña del Padre. Imagínense, hermanos, estamos ante una situación de 2 personas que son muy queridas para el Padre, y obviamente el Padre da un mandato, pero resulta que las respuestas son contrarias a las actitudes. Es algo muy distinto el hecho de estar bien disponible, estar dispuesto para hacer algo y hablar. El Padre decía en la misa en la mañana una palabra bien fuerte que a veces le decimos a la gente que no cumple su palabra. Decimos: eres un hablador, porque fue precisamente lo que dijo el Padre en la mañana, ¿no? A veces somos habladores, hablamos y no cumplimos, y esa es una de las actitudes de uno de estos 2 hijos que dio su palabra de que sí iba a ir a trabajar y resulta que no. O lo que nos convierte también, Marco, aparte de habladores, en cristianos de palabra y no de obra. También el Padre lo decía por la mañana: ¿cuántos de nosotros decimos sí y estamos dentro de la iglesia, pero nos quedamos en eso, solamente en la palabra, en decir sí, pero a la hora de la hora, al momento de actuar,
pues no hacemos nada, nos quedamos solamente con la, por eso el Padre decía, somos habladores, porque nos quedamos nada más con el decir sí, pareciéndonos a los niños, que incluso el Evangelio lo dice, a los niños que se les da una orden y ahorita, o dicen sí, ya voy, pero nunca se llega el ahorita o nunca van. Y lo mismo sucede con este primer joven, ¿no? Con este primer hijo, dice sí, pero nada más se queda ahí en la palabra, no llega a la acción. Y es lo que nos pasa a muchos, que nada más somos cristianos de palabra. En cambio, pues el Evangelio nos muestra el otro hijo, que pues ya lo hemos leído, pues dice que no, después recapacita y pues al final hace lo que el Padre le manda. Y aquí cuál tuvo más valor, ¿no? Al final el que dijo al principio un no rotundo, pues después se arrepintió y dice, bueno, ya voy. Y el otro de plano, el que dijo sí, pues no lo hizo, ¿no? Como y que se le olvidó. Sí, y muchas veces nos pasa. Vamos, nos vemos en misa o voy a ir a misa y ya al ratito ya como que ya la cama sabe más rica y ya al final ya no vamos. Y no hacemos el compromiso con los demás, sino con Dios, ¿verdad? El compromiso es con Él. Es correcto. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que el Padre pusiera también énfasis en la conversión, porque muchos que han sido buenos al inicio de su vida o al inicio de su cristianismo, pues terminan desviándose. Hay personas que no han llegado a la meta y nosotros hemos tenido experiencias de personas que estuvieron bien metidas en la iglesia, que eran catequistas, que eran adoradores, que eran personas que estaban dentro de la iglesia y que de repente ya no están, ¿sí? Son personas que se han desviado, por ejemplo. Y conocemos personas que a lo mejor toda su vida pues ha sido un antitestimonio, han sido personas que no se han acercado a Dios y sin embargo vemos que en estos últimos tiempos se han acercado a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no importa si hicimos bien ahorita o hicimos bien mañana, sino que sigamos siendo buenos siempre, todos los días, sin cansarnos, hasta que llegue el final de nuestros días. Porque era lo que comentábamos hace 8 días, Juan Pablo, si recuerdas, que pues la conversión es un regalo de Dios, ¿sí? Y cuántas personas a lo mejor están esperando que les llegue la muerte para poder convertirse, o que les pase un accidente, o que les pase una enfermedad para llegar a convertirse. Y a veces no tienen ni siquiera esta oportunidad, pues, de llegar a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la muerte llega repentinamente. Entonces, bueno, Dios va a recompensar, hacía el Padre mención de la parábola de hace 8 días, de que Dios va a recompensar de la misma manera al que empezó en la mañana como al que empezó en la tarde, ¿sí? Entonces, no porque tengamos un camino recorrido, ¿sí? ¿Cuánto camino tendremos nosotros ya de recorrido en la iglesia? Eso no nos hace merecedores de más salvación, ¿sí? Y aquel que viene entrando es merecedor de menos salvación, pues no es así. Ciertamente, dijo Jesucristo, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Dios precisamente paga justamente, pero también paga en misericordia. Así es, Marco, es lo que resaltaba el Padre hoy por la mañana. La conversión, el cambio, este hijo que rectifica y cambia su manera de pensar y siempre sí decide ir. Pero pues también seguimos encontrando de fondo en este Evangelio de San Mateo pues la figura de ese Padre misericordioso que siempre está esperando y siempre está dispuesto a perdonar. Que incluso en el libro del profeta Ezequiel, que fue la primera lectura que hicimos, pues se nos habla, ¿no?, de cómo Dios siempre está dispuesto a perdonar y a esperar. Y cito textualmente lo que dice la lectura del libro del profeta Ezequiel: cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo